Pues mira, te voy a resumir una historia porque es algo larga, pero fue una situación que viví hace como 5 años aproximadamente. Ujú. Ahora sí que a grosso modo. Ok. Hace 5 años pasé por un proceso en donde me separé de mi pareja Ujú. y haz de cuenta que todo fue originado por una situación pues algo extraña porque la verdad es que de ir toda la situación bastante normal, bastante bien, de la noche a la mañana empezamos a tener como que varias situaciones así algo extrañas en la relación y pues tronó. Entonces hace cuenta que nos cambiamos de casa y la casa en la que nosotros vivíamos, desde que llegamos como que tenía una vibra así bastante extraña, porque de hecho en la mera entrada había una estatua de un niñito. Ok. Cuando tú andabas en la casa, la casa era como bastante lúgubre y tenía dos recámaras así muy grandes, pero sentías el ambiente como muy pesado, inclusive en la cocina de abajo, que diga, en la cocina de abajo había un baño que era bastante grande Ujú. y cada vez que tú estabas en la cocina sentías que alguien estaba atrás de ti. Entonces, cuando vivíamos en esa casa fue cuando se dio el conflicto y nosotros pues ahora sí que decidimos ahí separarnos. Ok. Y pues bueno, entonces para no hacerte el cuento más largo, resulta que cada quien pues se fue a vivir a una casa diferente. Nosotros tenemos 2 hijas y la casa a donde yo llegué a vivir era una casa que encontré como que de pura suerte, porque haz de cuenta que las personas que habitaban todavía en esa casa se empezaban a salir. Entonces, bueno, yo hice el trato con la persona y resulta que pues ahora sí que afianzamos ahí la situación y me dieron a mí la casa. Entonces, hace cuenta que cuando yo llevo mis cosas para esa casa, hablé con el que era mi pareja en ese momento y le Ujú. dije, ¿sabes qué? Necesito que me eche la mano con la mudanza y porque él tenía una camioneta y entonces pues ahora sí que como un acuerdo ahí quedamos y me ayudó. Pero para esto nosotros tenemos como que cierta habilidad para poder ver situaciones que no son como que muy normales, por así decirlo, como Ujú. muy, vaya, pues tenemos cierta sensibilidad él y yo, ¿no? Ok. Entonces hace cuenta que cuando llegamos a esa casa, él me dice, ¿sabes qué? Aquí se tiene que hacer una limpieza energética porque de la casa de donde vienes traes cosas, que quedaron impregnadas en las demás cosas que tú traes, o sea, en los muebles, en las cajas, todo eso. Y total que para no hacerte el cuento más largo, en uno de los cuartos, que precisamente iba a ser la recámara de una de mis hijas, había un póster de la era del hielo, todavía me acuerdo. Y esa vez me acuerdo mucho que me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una limpieza así, para empezar a recoger pues toda la energía de la gente que ha estado aquí Ajá. viviendo anteriormente y todo eso. Total, que para no hacerte el cuento más largo, empezamos ese día, estábamos él, yo y dos personas más. Uno de ellos era nuestro empleado y otro era nuestro sobrino. Entonces, haz de cuenta que cerramos toda la casa, apagamos todas las luces y empezamos a hacer un recorrido, pues con unos inciensos y cada vez que aparecía alguna situación, él agarraba y en este póster de la era del hielo le daba la orden al ente o al espíritu, a lo que fuera que estuviera ahí presente, que se metiera en la hoja. Entonces se cuenta que tú veías la hoja, la ponía así, no sé, encima de la mesa o de una caja. Ujú. Cada vez que él le daba la orden, la hoja se movía sola, No, hombre. porque entraba la cosa esa en el póster. Ajá. Entonces, total, que para no hacerte el cuento más largo, en total contamos alrededor de 27 entidades que estaban dentro de la casa, que se quedaron dentro del póster. Ándale. Para esto, cuando se hace la limpieza y todo esto, resulta que pues ya cada quien se va para su casa, nos quedamos muy tranquilos, cada quien en su lugar, y días después él empieza a estar mal. Ajá. Ujú. Y entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo, ¿no?
Entonces empezamos a platicar, pero él no me decía bien exactamente qué era lo que había pasado. Para esto, antes de todo el proceso que se había dado, yo me había estado sintiendo pues extraña, así como que me sentía energéticamente muy desgastada. Tenía yo como 1000 situaciones de tipo emocional que yo se lo achacaba mucho al proceso que estábamos viviendo. Ajá, sí, sí, sí. Pero en realidad yo traía una entidad que no me había dicho nadie, y ¿Qué esa traías? entidad era la que me estaba mermando. Ajá, o sea, estaba así como que gastándome la vida, por así Ajá. decirlo. Entonces, total que en una de esas él me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo porque resulta que teníamos que quemar el póster, ¿no? Para esto, cuando hicimos la quema del póster, le echamos alcohol, le echamos, o sea, todas las cosas flamables que había en la casa Ujú. para poder prender el papel. Digo, un póster tiene bastante carga de pintura y estás de acuerdo conmigo en que es como que bastante flamable. Ujú. Pues esta cosa no se quemaba. O sea, hace cuenta que salían como unos remolinos de color verde, Ah, caray. entre verde y amarillo, y no se quemaba. Tan así que quedó intacto el póster, pero al momento de hacer la quema del póster, cometimos por ahí una pequeña situación y la entidad que estaba, una de las entidades que estaba ahí, que precisamente era la que me estaba atacando, la que estaba mermándome, se le pegó a esta persona. Entonces, lo que hizo ahí esta entidad es que trató de manejar, como que lo quiso engañar a él y le quiso hacer creer que me iba a llevar a mí, pero le hizo hacer una especie de trueque. Entonces, él pues aceptó esa parte y días después él empezó a estar muy mal. Ujú. Entonces llegó un punto en donde él ya se estaba como que muriendo, ¿no? Y en uno de esos días, posterior a esta situación, llegué yo y lo encontré en un estado bastante deteriorado, porque ya él no tenía fuerza, no tenía como que forma de andar. Ujú. Estaba ya frío, estaba, inclusive la piel se le sentía así como pegajosa, como de sapito. Y lo llevé rápidamente a un lugar que él y yo conocíamos. Ujú. Y entonces ahí una persona me pudo ayudar a mí pues ahora sí que a revertir la situación que habíamos pues visto en ese momento, ¿no? Ujú. Y entonces a partir de ese momento pues entró uno y salió otro, ¿no? Pero la cosa no paró ahí, porque a mí me siguieron atacando. Entonces hace cuenta que, no sé, digamos, a mí en la calle era como que muy común que la gente se me acercara, de esas brujillas que luego andan así como que viendo, ofreciendo servicio, Ajá. y era como que bastante recurrente la situación de que se me acercara Y ese te tipo de decían, ¿no? personas. Traes algo ahí. Sí, 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 sí. Y Ujú. efectivamente sí seguía trayendo yo una especie de demonio adentro. O sea, me habían sacado uno, pero tenía yo todavía otro. Entonces, en una de esas, llegué yo a la casa de una brujilla y me quiso hacer como una limpieza, me quiso hacer ahí una situación así como de entre engaño, charlatanería, pero a la vez como que medio que le sabía, ¿no? Ujú. Y me acuerdo mucho que me puso una loción, y entonces entre las manos me había puesto como un papel de aluminio. Sí. Y de ese papel de aluminio empezó a salir humo. Entonces me empezó a decir ella que teníamos que hacer una quema de dinero y cosas por el estilo. Ujú. Total que ya cuando llegué yo a esa cuenta, yo dije, no, esta de plano me quiere estafar y de plano no sabe nada. Días después me mandó un mensaje esta chava y me dice, oye, yo no sé qué traigas, me dice, pero la entidad que traes es muy fuerte. Dice, y me vino a amenazar en la noche, me vino a ahorcar, dice, o sea, me quería matar. Entonces,
¿sabes qué? Yo ya no quiero más situación contigo. Y yo así de, bueno, está bien, ¿no? Entonces, llegué nuevamente en una de esas situaciones con la persona con la que anteriormente había ido. Y efectivamente esa persona a mí me ayudó en ese momento y pude ver la entidad que traía. ¿Y qué era? Entonces se manifestó, era como un demonio, así de ojos como amarillos, entre amarillo y rojo, y se quedó materializado, de hecho, en el papel aluminio que me había dado la chava esta, pero también se materializó en el momento en que la persona que me ayudó me agarró con un báculo que tiene esta persona. Ujú. Y entonces los tres que estábamos ahí en ese momento pudimos ver cómo la entidad pues se hizo presente de alguna forma, los tres la vimos. Y fue que me pude liberar yo ya de toda esa situación. Qué bueno. Pero haz de cuenta que después de eso empezaron a manifestarse muchísimo más situaciones, más cosas, y quedé como que ya despierta a otro tipo de situaciones, Ujú. al igual que la otra persona con la que viví la experiencia. Ya de último, lo que yo supe fue que una de las personas que estuvo trabajando para mandarme todas estas energías no le fue muy bien, porque ahí hubo una situación en la que se le revirtió todo ese trabajo que me habían hecho a mí. Entonces, sí, a partir de ese evento, pues obviamente quedas como que con la experiencia y quedas más abierto mentalmente a saber que todo esto existe, que todo esto es real, Ujú. y que obviamente pues tienes que tener muchísimo cuidado de con quién tratas y qué es lo que aceptas, Así porque en su es. momento fue una situación que yo acepté sin saber y bajo engaños. Ujú. Sí, pues mucha Y gente que tiene este tipo de experiencias pasa por eso, ¿no? Por aceptar cosas que no así deberían. es. Ujú. Así es. Y sí, las manifestaciones, perdón, que hubo en ese entonces fueron de todo tipo. Haz de cuenta que teníamos un cuyo y el cuyo un día llegué y estaba muerto. Había un montón de moscas de esas gordas de las panteoneras en la casa, Sí. dando vueltas en círculo. En la casa de esta persona también se manifestaron ese tipo de situaciones en el baño. Así, dice que una vez entró y vio esa cuestión de que estaban unas moscas dando vueltas en forma de círculo en el suelo. Y fueron muchas situaciones las que se estuvieron manifestando durante este proceso. Ahorita te lo estoy contando así como que a grosso modo y muy Ujú. resumido, pero sí estuvo bastante interesante y bastante fuerte. Pues te agradezco mucho la llamada esta noche.